días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo y les permita seguir disfrutando de estos especiales basados en Hechos de los Apóstoles, para que cada uno de nosotros conozca un poco más todas las incidencias que se dieron desde que inició la iglesia cristiana primitiva, allá en el aposento alto, en Hechos capítulo 1 y 2. Ahora ya, en el día de hoy llegamos al capítulo 18. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo y vamos a ver algunas cosas importantes que se nos narra en estos versículos. El apóstol Pablo había ido a hacer su trabajo evangelístico en Filipos, Tesalónica y Berea. Y luego el apóstol pasó a Atenas y allí también algunos creyeron. Esto es importante que tengamos presente, que hay que predicar el evangelio. No importa las situaciones, hay que predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación, porque la gente necesita de Cristo. Y cuando se les habla y creen, se convierten al cristianismo y son salvos. Vamos a ver lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. También se le conoce a este oficio como trabajar con cuero. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Noten la expresión, Pablo estaba entregado por completo a la predicación. Pero oponiéndose y blasfemando estos, hablando de los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahora que Pablo había salido de Atenas y viajó a Corinto, note ese nombre, Corinto, que era un centro político y comercial de Grecia. Era una ciudad grande. Era famosa por su maldad e inmoralidad. Tenía un templo a Afrodita, diosa del amor y de la guerra. Allí llegó Pablo a esta ciudad de nombre Corinto. Posteriormente podemos ver en las Sagradas Escrituras que hay dos cartas, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, que el apóstol tuvo que enviar después de haber dejado la iglesia allí para corregir las deficiencias que tenían, sobre todo en cuanto al pecado. En esta región de Corinto, la gente adoraba a la divinidad dando dinero al templo y participando en actos sexuales. Note que era una ciudad totalmente perdida en la inmoralidad y en la inmundicia. Ojo con esto, porque hoy en día nuestras ciudades están igual. Nuestras ciudades y aún ciudades muy pequeñas, tanto del interior de nuestro país,
Están cayendo en la inmoralidad. Hay homosexualidad, lesbianismo, los vicios, drogas. Así está el mundo hoy también. Pero quiero que noten algo importante. Pablo llegó a Corinto y vio, cuando él supo de esta gente cómo estaba viviendo, él vio un desafío y una gran oportunidad para su ministerio. Muchos, cuando ven estas situaciones, lo que hacen es que se apartan, dejando que muchas almas se vayan al infierno. Pablo vio una oportunidad en una ciudad tan promiscua, tan inmoral. Él vio una oportunidad. Pablo entendió el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 19:10, que nos dice lo siguiente. Lucas 19:10. Pablo entendió perfectamente este mensaje. Mire lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo entendió este mensaje. Una ciudad perdida necesitaban de Cristo. El pueblo estaba perdido en la inmundicia y la inmoralidad, por lo cual había que predicar de Cristo para que se convirtieran y se salvaran. Ahí estaba la oportunidad que vio el apóstol Pablo en una ciudad tan corrupta. Hoy tenemos la misma situación. Nosotros deberíamos hacer lo mismo y llevar el evangelio a estas personas que están perdidas. Hay mucha gente perdiéndose y a veces no queremos llegar a ellos con el evangelio porque pensamos que son lugares peligrosos o porque son zonas rojas, pero debemos entender lo que entendió el apóstol Pablo, que si reciben a Cristo, sus vidas pueden cambiar, pueden buscar de la palabra de Dios y llevar unas vidas diferentes. Se pueden salvar. Tenemos un reto. Pablo nos enseña aquí este reto. Ir a predicar la palabra de Dios a estos lugares que están perdidos. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Si usted entiende el evangelio, usted va a comprender que hay que llevarles el evangelio a ellos también. Necesitan de Cristo. Y aunque viven mal, son almas. Cristo murió por esas almas. Y usted y yo tenemos que llevar el mensaje de salvación. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Allí Pablo se encontró con un hombre llamado Aquila, cuya mujer se llamaba Priscila. Y algo importante, tenían el mismo oficio que tenía el apóstol Pablo. Este oficio le generaba ingresos para seguir predicando el evangelio del apóstol Pablo. En una de sus cartas, él dice que él sabía vivir en riquezas y también en pobrezas. Él siempre trató de generar sus ingresos para no serle gravoso a la iglesia. Como él mismo dice, aunque podía pedirlo, exigirlo, pero él tenía su trabajo. Si usted tiene un oficio que le genere ingresos para vivir, úselo para llegar a más personas con las buenas nuevas de salvación. Esto es muy importante. Hay quienes dicen que no van a trabajar más para dedicarse tiempo completo a la obra del Señor. Usted puede dedicarse tiempo completo a la obra del Señor y aún continuar trabajando. Así lo hacía Pablo.
Servir al Señor tiempo completo no quiere decir que tiene que dejar de trabajar. Use el trabajo como una palanca para llegar a su campo misionero. Quizás en su trabajo usted es la única luz que alumbra allí. Use su trabajo como su propio campo misionero y haga como el apóstol Pablo. Enséñele las buenas nuevas de salvación. Dice aquí el pasaje que acabamos de leer en versículo 6, que Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra de Dios y discutía con los judíos en la sinagoga. ¿Por qué Pablo llegaba a las sinagogas? Porque allí era donde podía encontrar a los judíos reunidos y podía predicarles la palabra de Dios. Y este mandato lo vemos claramente en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando fue convertido y el Señor le dijo, ve, le dijo aquí el Señor le dice a Ananías para que fuera a atender a Pablo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahora Pablo había llegado primero a las sinagogas a predicarle donde estaban los hijos de Israel, los judíos. Pero dado que los judíos rechazaban el evangelio, Pablo decidió llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Quizás hoy vemos una situación un poco parecida, ¿no? Entre judíos y griegos, pero muchas veces cuando vamos a testificar a lugares de clase media alta, no abren las puertas. No quieren escuchar el evangelio. Sienten que lo tienen todo y que no les falta ni a un Dios. Pero observe algo importante. Llegue a lugares humildes, aunque sean zonas rojas, y usted verá que le abren las puertas y escuchan el evangelio. Te exhorto en este momento a que medites en esta enseñanza lo que hizo el apóstol Pablo. Usaba su trabajo para llevar el evangelio a otras personas. Lo usaba como campo misionero. Le testificó primero a los judíos siguiendo las instrucciones del Señor. Pero luego que estos blasfemaban por predicarle la palabra, él fue a los gentiles. Hay mucha gente por delante de ti a quienes tú le puedas hablar de Cristo. Usa tu trabajo como un campo misionero, pero sigue predicando la palabra de Dios, síguele llevando las buenas nuevas de salvación a la gente. Y no importa el barrio, no importa el lugar, usted y yo tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga.